siguiente programa es para todos. Saludamos a todas las personas que a esta hora se conectan con nosotros a través de la señal del Canal 8, nuestro sistema de televisión comunitaria. Igualmente saludamos a quienes se conectan a través de nuestro canal de YouTube y las diferentes plataformas sociales. Esto es Al Derecho, un espacio de servicio, formación y orientación que realizamos para ustedes en temas relacionados, por supuesto, con el derecho. Para abordar los diferentes temas que tratamos en este espacio lo hacemos en compañía de un profesional. Hoy nos acompaña Claudia María Pineda y estaremos hablando de la Ley de Insolvencia Económica. Claudia, un saludo, gracias por acompañarnos, ya la habíamos tenido por aquí y hoy nos acompaña nuevamente. Bueno, primero muy agradecida con el canal de que me hayan invitado nuevamente, con la comunidad andina que ha recibido tan amablemente lo poco que puedo ofrecer como docente, como experta en áreas del derecho y esta noche nuevamente a disposición de ustedes. Bueno, nuestro tema en esta emisión es la Ley de Insolvencia Económica y vamos a iniciar por definir qué es esta ley y de cuándo es. Perfecto, mira, cuando uno piensa en el derecho financiero, uno tiene que reconocer que el Estado se ha preocupado de muchísimos temas. Cuando sale el Código General del Proceso en el año 2012, había un proyecto de ley que era para aquellas personas que por alguna razón habían perdido su capacidad de pago, es decir, personas que tenían muchísimos bienes pero no tenían dinero para pagar la cuota. Esa es la Ley de Insolvencia de Personas Naturales. Aparece por primera vez ya completamente legalizada en el año 2012 en el Código General del Proceso a partir del artículo 531. Entonces diríamos que es una ley relativamente nueva, pero que se venía conversando hace mucho tiempo porque sucedía que las personas tenían bienes pero no tenían dinero y está dentro de las leyes del derecho financiero. En sí, ¿cuál es el objeto de esta ley? ¿Qué es lo que busca realmente? Bueno, busca que aquellas personas que tengan préstamos con múltiples entidades, tengan muchos bienes, estén en imposibilidad de pago, puedan llamar a sus acreedores a una sala o a una rueda de negocios. Y en esa rueda de negocios exponerles que en razón a que ellos no tienen efectivo para pagar, desean hacer acuerdos con el objeto de no perder sus bienes, continuar con el crédito y salvar todo el esfuerzo de trabajo que han hecho. Entonces la ley de insolvencia lo que busca es que quien no tenga dinero para pagar pueda llamar a sus acreedores a una mesa de negocios para salvar esos bienes, para mantener su nombre crediticio, para evitar procesos de embargo, para evitar demandas, para evitar que le rematen los bienes. ¿Quiénes pueden acudir a ella, a esta ley de insolvencia económica? Bueno, la ley tiene varias características. El primero es que es solo para personas naturales que no pertenezcan al comercio, que no ejerzan actividades del comercio. Eso es como un requisito muy importante. No solo es personas naturales, sino que nos trae esa prohibición, que no pueden pertenecer al mundo del comercio, que no pueden ejercer actividades de comercio. Lo segundo es que esas personas tengan muchas deudas y tengan una incapacidad de pago del 50% de su pasivo. Me explico. Una persona debe en el mercado a múltiples instituciones, a bancos, a personas que le han prestado dinero en forma privada, almacenes, a cualquier ciudadano, digamos 10 millones de pesos, y se encuentra en imposibilidad de pagar siquiera el 50% de esa deuda, o sea, 5 millones de pesos. Entonces debe ser persona natural, debe en ese momento estar en mora, en imposibilidad de pagar como mínimo el 50% del total del pasivo, con el ejemplo que señalé,
debe tener mínimo moras de 90 días en 2 de esas obligaciones o debe tener 2 demandas judiciales. Entonces, para que yo pueda invocar el beneficio de la ley de insolvencia, debo cumplir estos requisitos que la ley me trae, porque no se trata de no pagar y no se trata de que se aplique a cualquiera, se aplica a cualquiera que cumpla estos 3, 4 requisitos. Claudia, ¿por qué se dice que esta ley de insolvencia económica es un beneficio? Se dice que es un beneficio porque una vez logras llevar a la mesa a tus acreedores, si tienes una demanda, si tienes un remate, si te embargaron el salario, todas esas acciones se detienen. Entonces, ¿dónde está el beneficio? En que no vas a ser demandado, en que si tu salario está embargado, se puede liberar. ¿Y por qué hay que liberarlo? Porque necesitas capital para pagar. Y si te embargan el salario, pues no vas a poder pagar. Entonces el beneficio está en que llevo a la mesa a todas las personas a las que yo les debo y las trato igual. Igual es que a todos les ofrezco un pago justo en un tiempo igual y que previo a hacer un ofrecimiento yo descuento lo que necesito para vivir. Si una persona debe 10 millones de pesos y tiene que pagar mensualmente 8 entre tarjetas de crédito, cuotas de bancos, arrendamiento, salud, pensión, ¿con qué come? No podría comer. ¿Qué dice esta ley? Primero saque su mínimo vital, es decir, su arriendo, su seguridad social, el colegio de sus hijos, su mercado, sus servicios públicos, y lo que le quede es lo que usted va a ofrecer para negociar, porque una persona que vive de un salario mínimo, por ejemplo, una persona que su negocio fracasó, que no tiene ese ingreso adicional, entonces por más que desee pagar, no tiene cómo. Y adicional a ello, se le va a generar un problema familiar muy fregado, si me excusan la palabra, porque no es posible que yo tenga que escoger entre comer o pagar. Entonces el beneficio está ahí. El beneficio está en que tenés la posibilidad de colocar en una mesa a todas las personas a las que les debes, de manejar lo que a ti te sobra realmente de tu sueldo para pagar. Lo que sucede es que es una negociación pues que hay que hacer muy clara, con las cartas sobre la mesa diría yo, cuál es mi ingreso real, qué es lo que debo. Los bancos tendríamos que discutir qué rebajas me pueden hacer de interés, pero en esta negociación mi mínimo vital como persona está protegido y el de mi familia, el de mis hijos, el de mi esposa, el de aquellos seres que conforman mi núcleo familiar. Claudia, frente a este tema pueden surgir dos perspectivas, y es que cuando uno va a hacer un crédito, usualmente uno lleva las colillas de pago si es empleado y le analizan a uno como esos ingresos y si tiene la capacidad de responder. ¿No podrían alegar los acreedores ese asunto de que se analizó, de que tenía con qué responder? Doctora, usted a mí siempre me pone en aprietos porque me lleva a ser franca y eso a veces incomoda un poquito. La verdad es que cuando las personas vamos a hacer un préstamo a cualquier lugar, creo que a veces exageramos, para ser delicada con el término. A veces decimos, sí, este es mi salario, pero yo tengo un negocio, de aquí devengo otro ingreso. A veces decimos, no, es que a mí me llega una platica porque mi mamá, porque un familiar me envía una cuota mensual. Entonces a veces inflamos nuestros ingresos, ese es el primer punto. El segundo punto es que el banco, cuando te hace un crédito, tiene un seguro de esa obligación que te lo cobra en la cuota mensual. Entonces el banco hizo su tarea, el banco te pidió documentos, el banco te pidió un deudor solidario o un fiador como la gente lo conoce, el banco revisó que tuvieras una propiedad, pero ni el banco ni tú tienen la culpa de que por alguna razón ese flujo, esa cuota mensual que tú recibías ya no te llega. Entonces coloquemos un ejemplo. Una persona que se dedica a las ventas y que le pagan por comisión, tiene un salario base y su comisión va a depender de todo lo que venda, ¿correcto? En el año 2020 se suspendieron las ventas. En el año 2021 y a hoy todos estamos controlando qué nos estamos gastando. Entonces ese ciudadano no mintió, sino que su ingreso bajó por todo lo que sucedió en el mundo y se quedó con un básico. Ese básico no le va a ayudar a pagar sus deudas.
Y en ese momento de todos los bancos lo llaman a decir, venga, que es que usted me tiene que pagar a mí. Y esa persona dice, ¿cómo te voy a pagar? Se me cayó el ingreso. Entonces le dicen, bueno, entonces vamos a embargarle a su fiador la casa y se la vamos a rematar. Ahora hay dos problemas. El ciudadano, este vendedor que debe el dinero, que está asustado y angustiado, y el fiador, al que le van a rematar la casa. Si el deudor toma la decisión, va a ir con ese fiador y va a llamar a todo el mundo y les dice, un momentico, vengan, yo no estoy negando la deuda, yo estoy debiendo más del 50% y no tengo cómo pagar, tengo un atraso muy grande y quiero resolver mi problema. Entonces, denme descuentos en intereses, denme descuentos, por ejemplo, en gastos de abogados, permítame ampliar un plazo a 60 meses, que es lo que nos permite esta ley, es decir, a 5 años, y permítame, por ejemplo, que yo venda mi casa a un buen precio para poderles pagar, porque no es lo mismo una propiedad que se vende de urgencias por lo que me den, a que yo disponga siquiera de 2 años para vender mi casa o mi finca o mi carro a un buen precio y me quede algo. Entonces lo que hace esto es como de alguna forma responsabilizarnos a todos, al banco, al deudor, a ese solidario, a ese fiador que lo acompaña para decir, no dejemos que los problemas se nos agranden, sentémonos y resolvámoslo, pero seamos justos con todos, porque también muchas veces pasa que le pago a Bancolombia, le pago a Banco Bogotá, le pago a Davivienda y al vecino que le debo 30 millones no le pagué. Y no le pagué porque no me alcanzó. Aquí a todos les voy a pagar igual, a mi vecino, a Bancolombia, a Banco de Bogotá. No como muchas veces que solo le pago a los bancos y los otros ¿qué? Mi vecino, por ejemplo, que también es un acreedor, tendría que ir conmigo a esa mesa y él tendría su derecho a exigir allí la negociación. Y yo voy a estar tranquilo que no me van a rematar los bienes. Y voy a estar tranquilo que no me van a embargar el salario. Y cuando una persona está tranquila, puede producir. Entonces, yo siento que es una buena oportunidad para que las personas que teniendo bienes no tienen liquidez, no pierdan sus bienes. Y claro, hay responsabilidad de todos. Lo dije desde el programa pasado y lo repito. No es justo que a veces a una persona le entreguen tanto dinero cuando los bancos saben que no tiene capacidad de pago. Desde la última ley, que es la de borrón y cuenta nueva, se nos va a obligar a que llevemos a las escuelas el derecho financiero. Se espera que en 2 años ya sea una materia obligatoria, porque creo que todo el mundo debe aprender a manejar el dinero de la mejor forma posible. Aquí esperamos que una persona a los 20 años tenga un celular, una tarjeta de 5 millones de pesos, un sueldo, un salario mínimo, y que nunca le expliquemos que es un interés corriente, que es un interés compuesto, cada vez que paga con una tarjeta cuánto es que va a pagar, si eso es un negocio o no. Entonces llegó el momento de educarnos. Estas leyes vienen desde el año 2012 buscando que ese deudor tenga formas de sobrevivir amablemente, respetuosamente. Y es muy importante porque cuando hicimos el negocio, cuando el banco me prestó la plata, me sonrió mucho. Total. Total, me dijo, ¿qué más quiere? ¿Qué más necesita? Con mucho gusto, las puertas están abiertas. Entonces ahora yo le estoy diciendo, señor banco, yo le quiero pagar, sígame abriendo las puertas como cuando me prestó el primer dinero. Eso es más o menos lo que hace esta ley y es una ley muy joven porque apenas es del año 2012, para nosotros jóvenes porque apenas se está ejecutando y que va a traer muchos beneficios cuando el ciudadano, repito, la pide, porque volvemos a lo mismo que hablábamos en el programa pasado. Si el ciudadano no reclama sus derechos, los pierde. Así es. Yo mencionaba que se podían presentar 2 perspectivas, la otra, sonando muy cruel, es que uno diría, bueno, si usted se endeudó es porque tiene con qué pagar, ¿cierto? Pero entonces ya usted nos explicó y uno sabe que a lo largo de los años se pueden presentar cambios a nivel económico para todas las personas. Claudia, vamos a hacer una pausa en nuestra conversación, vamos a ir a mensajes institucionales y ya regresamos.
Recuerden, AUPAN, la televisión de todos los andinos. Se me aceleran los latidos, yeah, se me aceleran los latidos. Báilame de medio lado, anda, no te quites, muestra todo tu tumbao y tu calentura. AUPAN, la televisión de los andinos. No te quites, muestra todo tu tumbao. Televidentes, gracias por continuar con nosotros. Seguimos aquí en Al Derecho conversando con Claudia María Pineda acerca de la Ley de Insolvencia Económica. Claudia, aprovechamos para saludar a las personas que se acaban de conectar con nosotros y vamos a hacer un breve resumen para continuar con nuestra conversación de lo que es la Ley de Insolvencia Económica. Claro que sí. La Ley de Insolvencia Económica es un beneficio que tienen aquellas personas que tengan muchos bienes y no tengan liquidez, y tengan mínimo 2 demandas judiciales o del pasivo total que tengan no puedan pagar el 50% y se encuentren en mora de más de 90 días en el pago de esas obligaciones, sea a otras personas naturales o sea a entidades bancarias o entidades financieras. Antes de la pausa y en el programa pasado en el que usted nos acompañó hablábamos de la Ley de Borrón y Cuenta Nueva. ¿Es igual a esta Ley de Insolvencia Económica? Tiene unas diferencias. Mira, la Ley de Borrón y Cuenta Nueva es una ley temporal. Como les decía, solo va hasta octubre 29 de este año. Pero la Ley de Insolvencia es una ley que tiene una duración eterna hasta que sea derogada. Por el momento esa ley es una ley que podría durar unos 10, 15 años más. Es una ley que tiene muy poco tiempo porque nace en el 2012, pero no está, digámoslo así, condicionada en el tiempo. Entonces es una ley fija, es una ley que aún no ha sido derogada, que tiene plena vigencia y por el momento no tiene temporalidad. Ahorita al inicio de nuestra conversación usted mencionaba que este es un beneficio para las personas naturales, pero ¿qué pasa con esas personas jurídicas? ¿Pueden invocar esta ley? ¿Qué ocurre? No, esta ley por ahora no es para personas jurídicas. Se debate en el Congreso desde hace 2 años, ley de insolvencia para personas jurídicas. Por ahora no está porque esa es una gran diferencia. El que tiene una compañía, el que tiene una empresa, el que tiene un negocio, busca lucro, busca una utilidad. El ciudadano del común lo que quiere es un beneficio. Entonces coloco un ejemplo. Un ciudadano compra una casa para vivir. Eso no le va a generar ninguna utilidad, al contrario, le va a generar gastos. Luz, internet, no sé, el aseo de su casa, los impuestos, correcto. Una persona coloca una panadería, busca que la panadería le dé una utilidad para vivir. Entonces, se está premiando al ciudadano de a pie, llamémoslo así, a la persona natural, porque sus objetos no eran para producir utilidad. Por eso la condición es que sea persona natural, no comerciante, porque el comerciante, sus objetos, el carro, el negocio, la casa, le da una utilidad, le da una ganancia. El ciudadano tiene los objetos que necesita para vivir, como la casa, como el carro, como sus cosas personales, los computadores, no sé, las cámaras, lo que pueda necesitar para su comodidad personal, no las tiene para obtener una ganancia, una utilidad, por eso no es igual. Usted nos mencionaba algunos beneficios de esta ley, recordemos cuáles son y si es posible ampliarlo. Yo creo que el mayor beneficio que tiene esta ley es que cualquier persona que esté siendo demandada porque no ha pagado sus obligaciones y esas obligaciones sean superiores a 90 días, si llama a sus acreedores a negociar las obligaciones, le van a levantar todas las demandas. O sea que el primer beneficio es que suspende cualquier proceso que exista contra el deudor. El segundo beneficio es que si tiene embargado el salario o sus bienes, inmediatamente deberán levantarle ese embargo. Cuando decimos inmediatamente en derecho es como 60 días, eso no es como al otro día, más o menos 60 días. Y el tercer beneficio es que le permite discutir con sus acreedores
aquellos gastos excesivos, como cuando se dispara el interés. Entonces me prestaste una plata, voy a decir cualquier cifra, al 1%, y ahora me la querés cobrar al 1.7%. Mira que ese incremento en la tasa del interés me está afectando. Entonces me permite negociar tasas de interés, reducciones, reducción de gastos que pueden haber, gastos administrativos o gastos de abogados. Entonces me parece un excelente beneficio que yo ahora sí me pueda sentar con el que me prestó la plática y decirle, venga, hablemos, no me tire tan duro, como quien dice. Y toda esa negociación ahora es concertada, no es que el banco me dice la cuota, ahora soy yo el que le digo, me pasó esta situación, se bajaron mis ingresos, perdí liquidez y la cuota que te puedo ofrecer honestamente es esta. Entonces ya la condición no la está poniendo el banco o esas entidades que me prestaron el dinero, sino que yo tengo la posibilidad desde mi realidad de ofrecer una cuota, que antes no era desde mi realidad, sino tal vez desde mis propios sueños. Claudia, ya mencionábamos las características de esta ley, quiénes pueden acudir a ella, ahora vamos como al proceso que se lleva. Si un ciudadano desea acogerse a los beneficios de esta ley, ¿a dónde acude? ¿Qué debe hacer? Bueno, debe acudir a un abogado especialista en insolvencia, es lo primero, porque es una ley muy especial y porque debe ser un abogado que sepa derecho financiero y ser buen negociante. Debe saber negociar. 2, debe acudir a los centros de conciliación, porque este es un trámite que se hace de forma conciliada ante un centro de conciliación que tenga autorización en insolvencia. Es decir, no todos los centros de conciliación tienen autorización en insolvencia. 3, debe citar a todos y cada uno de sus acreedores, porque si omite, si esconde alguno, puede perder el acuerdo. Y 4, deberá hacer un análisis, hacer una oferta, después de ver cuáles son sus gastos personales, de cuál es el dinero que le queda realmente para pagar. Entonces, lo primero para mí siempre es buscar un experto, pero este trámite, debo aclarar, no se lleva ante jueces, se lleva ante conciliadores en ley de insolvencia. No todos los centros tienen esa autorización y hay un error que lo escuchaba esta tarde. Las personerías o los lugares de conciliación públicos no tienen la facultad para hacer procesos de insolvencia, porque esto es un debate privado y un funcionario público, por ejemplo un personero, no podría mediar en un asunto que es de interés privado, no de interés público, y no es un derecho fundamental, sino un derecho general. Claudia, mencionaba usted que esto es más un asunto de conciliación, que se hace una rueda de negocios para llegar a un acuerdo precisamente con esos acreedores, pero ¿hay alguna relación con lo que es un acuerdo de pago o cómo funciona realmente eso? No, mira, yo siempre he dicho que un acuerdo de pago es lo más peligroso que hay. Eso es tan peligroso como un mal esposo, un mal novio, no sé, la cosa más peligrosa que tú conozcas. Y te voy a decir por qué. Cuando una obligación está viva, a mí me pueden obligar mediante la ley a que yo la pague. Pero cuando una obligación se murió, es decir, prescribió, es decir, no es exigible, y yo voy y hago un acuerdo de pago, yo estoy reviviendo una obligación muerta. O sea que cometí un error. ¿Por qué cometí un error? Porque el otro no usó su derecho para exigir el pago dentro de los tiempos de la ley. Entonces eso que a mí me iba a beneficiar dejó de ser un beneficio. Si yo la quiero pagar, la pago, pero no estoy obligado. Para nosotros es una obligación que se llama natural. Llamémoslo así, una obligación moral. Yo sé que le debo a Pedro, sé que no firmé ningún documento, entonces Pedro, venga, yo le pago porque yo tengo con usted una obligación moral, pero Pedro no me podría demandar, ¿correcto? En la rueda de negocios, todo lo que está prescrito sale, o sea, todo aquello que está muerto sale. ¿Por qué sale? Porque no es exigible, excepto que lo quiera aceptar. Entonces, el primer punto es que allí no van a revivir obligaciones que no son exigibles. Voy a negociar con aquellos que me pueden exigir porque los créditos están vigentes. Voy a negociar con aquellos que me pueden embargar los bienes porque el crédito está vigente.
y voy a traer a esta negociación a las personas particulares a quienes yo les deba. Ahora, si yo acepto y ellos me autorizan una obligación natural, pues entrará, pero no llamo las obligaciones naturales, no llamo a aquellas obligaciones que no estoy obligado a pagar. Puede que lo haga por conceptos morales, y debo recordar que la gente es más buena que mala, y la mayoría de la gente dice, venga, yo le voy a decir la verdad, yo le doy 3 millones a esta persona, no tenemos papeles. ¿Sí? Entonces se firma, se acredita y se organiza. La gente es muy correcta en eso realmente, pero también no falta el que diga no, es obligación natural y no la aceptamos. Cuando usted al inicio planteaba que una de las posibles negociaciones es decir, no, yo vendo lo que tengo y vamos mirando pues cómo le saldo la deuda, pero si la persona realmente no tiene bienes, no Perfecto. tiene con qué responder, ¿qué pasa? No puede irse a ley de insolvencia, tendría que irse a un proceso que se llama liquidación obligatoria, y hay 2 diferencias. Señores, deber plata en este país es como una condena de muerte, y ya le voy a explicar por qué. Si yo presto 10 millones de pesos y yo no tengo mi camita y una moto que vale, no sé, excúsame la ignorancia, una motico muy humilde, 3 millones de pesos y debo 10, yo no tengo con qué pagar. ¿Qué digo yo? Yo no tengo bienes para pagar, esa es la diferencia con la ley de insolvencia. El insolvente es el que tiene bienes pero no tiene efectivo. No es igual al que no tiene bienes, no tiene efectivo, no puede ofrecer una negociación. Entonces, en este caso, cuando yo no tengo bienes, lo que tengo que pedir es que vamos a un proceso que se llama liquidación obligatoria y voy a pagar con esa cama y con esa moto hasta donde alcance, pero va a quedar una cosa que se llama saldo insoluto, y por ese saldo insoluto, en el momento en que yo consiga otros bienes, si no han prescrito, me podrán demandar. Entonces es diferente. El que no tiene bienes no puede acudir a la ley de insolvencia, tendrá que acudir al procedimiento de liquidación obligatoria, porque es que no tiene siquiera bienes para ofrecer, para garantizar el pago. Claudia, se nos está acabando el tiempo y para finalizar, esos televidentes que nos ven, que se interesaron por el tema, que necesitan saber más o asesorarse, ¿dónde pueden acudir? Bueno, como siempre yo digo que hay que acudir a la comunidad. Yo en este momento ya casi soy andina, ya casi cumplo los 6 meses acá, entonces yo diría que al Centro de Conciliación Legales, donde van a encontrar personas expertas, donde si desean yo los puedo atender cuando consideren, y si tú me autorizas, pues en mi teléfono celular con tu autorización. 318-521-7243. ¿El Centro de Conciliación está facultado precisamente para hacer esas conciliaciones en este tema? Sí, en este momento tenemos esa facultad. Perfecto. Llegamos al final, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado en Al Derecho. A ti muchísimas gracias y a esta comunidad por recibirme siempre tan amablemente. Feliz noche. A ustedes televidentes también muchas gracias por haberse conectado con nosotros. Ya saben que si necesitan asesoría con respecto a este tema, aquí está la profesional Claudia María Pineda para atenderlos con el mayor de los gustos. Muchas gracias nuevamente por haberse conectado con nosotros y los esperamos el próximo jueves con otro tema de interés aquí en Al Derecho. AUPAN, la televisión de los andinos.